Los celos y la obsesión por un hombre llevaron a la exfiscal delegada contra las finanzas criminales, Ana Catalina Noguera, a incurrir en los delitos de fraude procesal, violación de comunicaciones y alteración de datos. En medio de una audiencia adelantada por un juez de garantías, se revelaron datos hasta ahora desconocidos de cómo la exfuncionaria de la Fiscalía no solo tenía vínculos con mafiosos narcotraficantes, sino también cómo utilizó el poder de su cargo para interceptar ilegalmente las llamadas de la actual pareja de su exnovio. La historia se remonta al año 2020, cuando Ana Catalina Noguera, quien ocupaba un alto cargo en la Fiscalía, empezó a tener vínculos de estrecha amistad con el narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias El Médico. Era tal la cercanía con este sujeto que en las pruebas entregadas por la Fiscalía se evidencia en estas fotos que la funcionaria compartía con él en lujosos hoteles de Bogotá y en fincas de propiedad de otros narcos como Gabriel Puerta Parra e Ignacio Álvarez Mellendov. En uno de esos encuentros, Ana Catalina le dijo a alias El Médico que sabía de su amistad con funcionarios de la Dijín, en especial con el coronel Ricardo Alberto Durán, jefe del Grupo Especial de Investigación. Ella le pidió entonces al narcotraficante que le solicitara al coronel que interceptara la línea telefónica de una mujer llamada Carolina Vélez. Vélez es la actual pareja sentimental de Víctor, quien a su vez fue exnovio de la fiscal. La entonces funcionaria de la Fiscalía pretendía dañar la relación de su expareja Víctor con Carolina Vélez. A través de las interceptaciones a la línea de la mujer que consideraba su rival, pretendía saber si ella le estaba siendo infiel a Víctor, utilizando esta estrategia para rehacer su relación con él. Todo este entramado sentimental fue descubierto en el teléfono de alias El Médico, quien con pruebas de conversaciones a través de chats con la exfiscal demostró que ella había planeado las chuzadas a la pareja de su exnovio. Pero este no fue el único delito que cometió Ana Catalina Noguera. Abusando del poder que tenía por su alto cargo en la Fiscalía, los celos la llevaron a incurrir en otra falta grave. Le pidió a alias El Médico que le ordenara a otro contacto suyo de la Dijín, el intendente John Redondo, que creara informes falsos y convenciera a fiscales de la Unidad contra el Narcotráfico para que no dejaran de hacer las interceptaciones a Carolina Vélez, argumentando que las chuzadas se estaban realizando para tener pruebas contundentes sobre posibles nexos de la mujer con el narcotráfico. Tras la aceptación de cargos, la fiscal fue capturada por presuntos hechos de corrupción y relación con narcotraficantes. Dos grandes niveles de historia, en este caso de la exfiscal Ana Catalina Noguera. Ustedes han visto el primer nivel, que es un nivel propio, no sé, de un culebrón venezolano, de una telenovela mexicana o de un caso de la señorita Laura, y es tal cual, que si tenía un lío sentimental y había un narco en la mitad y entonces porque le dieron celos, entonces pidió la interceptación, usó los recursos que da la ley, la autoridad que da el ser fiscal para meter esa interceptación, porque los celos, etcétera, etcétera. Mejor dicho, no se lo puede inventar mejor Corín Tellado. Quienes sean menores de 30 años, busquen quién es Corín Tellado, la leyenda de las telenovelas en Iberoamérica. Pero detrás de eso hay una historia mucho más triste y mucho más grave que el novelón y que el culebrón. Que sea una fiscal de más alto nivel, que entró bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez a el ente investigador, que salió después bajo la fiscalía de Francisco Barbosa cuando se dio cuenta de la magnitud del rollo que tenía encima, que sea de tal nivel, que esté a cargo de las extinciones de bienes, de las negociaciones, de los recursos con los narcos, que tenga esa debilidad moral, que tenga esa flexibilidad ética, que tenga esa inmoralidad en el fondo, es verdaderamente lamentable para las instituciones colombianas. De hecho, entre los múltiples casos que se estaban estudiando, existía también el que daba beneficios a narcotraficantes a cargo de extorsión. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista de la autoridad, es tremendamente grave. Algunos recordarán, y hay que decirlo también en estas observaciones, que Ana Catalina Noguera es hija de Rodrigo Noguera, quien fuera en su momento el todopoderoso rector de la Universidad
Universidad Sergio Arboleda, sobre quien también hubo en su momento una cantidad de observaciones y una cantidad de señalamientos. Esto en últimas, más allá de un culebrón y de una telenovela que a uno le debe parecer pues que tiene muchos ribetes que son apasionantes y a otros les debe parecer que tiene ribetes que son repugnantes, lo cierto es que es un reflejo de cierto segmento y de cierto sector de la sociedad colombiana donde confluyen el poder, las instituciones, la ambición y las más profundas debilidades humanas hasta llegar al delito.